Hola, ¿cómo están? Aquí en mi país está fallando muchísimo el internet. Vamos a estar sin cámara. Buenas tardes o buenas noches, según el tiempo que estemos. Estamos aquí yo creo que ya estamos para las 8. Ajá, aquí son las 7. Sí, una hora de diferencia. Ujú, así es. Bueno, vamos a empezar para que no nos vaya el internet. Les recuerdo a todos los que van a ver este video que tienen toda la información de la materia en su correo y en el espacio del profesor, donde les compartí links para ver la información de cada uno de los exámenes, respuestas a evidencias de aprendizaje, respuestas a los autocalificables y respuesta al análisis de caso de esta semana. Tenemos dentro de la administración pública el concepto de asignación. ¿A qué se refiere con la asignación? Pues es la transferencia de recursos públicos a determinados planes, programas que tenga el gobierno. El concepto que van a encontrar ustedes en su evaluación es que dentro de la teoría de las finanzas públicas, esta función hace referencia al suministro de bienes, servicios públicos y meritorios, es decir, aquellos que el sector privado produciría a escalas inferiores a las que son socialmente deseables o a precios muy elevados que eliminarían de acuerdo a un segmento importante de la sociedad. La función de asignación es transferencia de recursos. Estamos hablando de recursos públicos. El presupuesto público es la tabla que tiene y le llamo tabla, de hacia dónde se van a ir los recursos. Es el dinero que se tiene y se dice hacia dónde se van a ir destinados. Se tiene por ahí establecido en algún documento, le llamo tabla, porque es en un orden, ¿no? Primero, hacia educación cuánto, hacia cultura cuánto, va en listado, ¿no? Entonces, a eso se le llama presupuesto público. Son las previsiones de las asignaciones financieras necesarias para satisfacer las necesidades colectivas durante un periodo de tiempo. En este caso es pues las asignaciones, el presupuesto público, el gobierno federal, el gobierno de la presidencia de la República tiene sus asignaciones anuales. ¿Cuánto se va a gastar en el transcurso del año en cada una de las áreas? El federalismo fiscal. Cuando hablamos de federalismo fiscal, en México tenemos que remitirnos hacia la forma en la cual fue constituido nuestro país, y no fue de otra forma que cuando nos separamos de la corona, nuestro territorio no nada más abarca lo que hoy es México, sino abarcaba todo lo que es Centroamérica y también gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Una vez nos separamos de la colonia, así un territorio bastante amplio en el cual lo que hoy son los estados de nuestro territorio mexicano no se conformaban de esa forma y tampoco se les denominaba estados, eran también pequeños territorios, tanto así que lo que hoy son algunos estados estaban dentro de esos territorios, es decir, en lo que se llama el Estado de México, el Estado de Puebla, el Estado de Hidalgo, el Estado de varios estados, lo que hoy llamamos estados, que están separados y que forman un todo cada uno individual, antes estaban en un territorio en conjunto. O sea, no existían todos esos estados porque eran territorios amplios, así como el país México no era nada más este territorio, sino que era muchísimo más grande, que abarcaba, como lo dije, Centroamérica y parte de Estados Unidos. Se dan cuenta que pues, se separan de la colonia y ahora qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Entonces toman como referencia lo que es la forma de gobierno de lo que era Estados Unidos, pero Estados Unidos
no tenía las mismas, ¿cómo le podría decir? Características que el territorio que tenía México. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía colonias independientes. Ajá. Y esas se conjuntaron y formaron lo que hoy es Estados Unidos. En el caso de México ya era un territorio, era un todo, esas zonas que acabo de mencionar, Centroamérica, parte de Estados Unidos y el territorio mexicano, ya estaba formado. No eran independientes. Entonces, ¿cómo vas a copiar algo que no se adecua a tus necesidades? Porque no estaba separado Centroamérica, no estaba separado la parte de Estados Unidos que nos correspondía y no estaba separado México. Era un solo territorio. Allá sí funcionaba la forma en la cual ellos redactaron su constitución, porque las colonias eran colonias independientes y decidieron unirse. Entonces, el territorio mexicano estaba unido. Entonces, ¿cómo copias algo que está desunido en Estados Unidos y que según es tu guía y quieres copiarlo para un territorio que no se adapta a las mismas necesidades? Porque aquí estaba unido. No sé si me explico. Entonces, desde ahí se genera un problema, porque se dice en la Constitución que los estados libres y soberanos de este territorio, que era México, Centroamérica y Estados Unidos, que era un solo territorio, que no se llamaba México, era el territorio de la colonia española, dice que todos esos territorios son estados libres e independientes, y que cada uno de ellos decide unirse a este territorio, a este país creando que se llama México. Insisto, no estábamos separados, éramos un todo. Entonces, ya desde ahí en la Constitución dice algo que no es cierto. Y por otro lado, no se llamaban estados, eran territorios, como se los mencioné en un inicio. Hay territorios tan grandes que abarcaban varios estados, lo que hoy se llaman estados, varios estaban ahí en un mismo territorio. Con el paso del tiempo se fueron creando esos estados separando de ese territorio, de esos pequeños territorios acá dentro del país, de la parte centro, la parte sur, norte y así sucesivamente. ¿Sí? No, ahorita hay 32 estados, no existían 32 estados, habían como, no recuerdo cuántos son, pero eran como 15 territorios. Ajá, y dentro de esos 15 territorios había lo que hoy son varios estados. Con el paso del tiempo se tenían que dividir porque generaron conflictos al país y dijeron, no, pues separo esta parte y le llamo Guerrero, a otra parte la separo y le llamo Querétaro, a esta otra parte genero otro estado y separo esos territorios tan grandes que estaban generando conflicto. Entonces se crea lo que se llama federalismo fiscal. Ahora, ¿cómo va a ser? Ya una vez dicen, nosotros los estados somos libres y soberanos y deseamos unirnos a esta federación que se va a llamar Estados Unidos Mexicanos. Ya ahí algunos de Centroamérica aceptaron medio a la fuerza, los de gran parte de Estados Unidos aceptaron medio a la fuerza también, y ya pues hubieron luchas y ya se separó lo que es en la parte de Estados Unidos, que es Nuevo México, Texas, ajá, todos California. esos, ¿no? Pero ya desde raíz la Constitución miente. Ya ahí es cuando se crean realmente los estados. ¿Sí? Y posteriormente, con el paso del tiempo, se fueron creando otros estados, dividiendo esos territorios grandes que ya nada más eran la parte de Estados Unidos. El único estado que se adhirió a nuestro territorio y que sí era un estado es el estado de Chiapas. Chiapas era un estado, si se hiciera como tal un estado, y decide unirse al territorio mexicano. Ya luego Guatemala, El Salvador y todos los demás pues no quisieron. Dijeron, no, con permiso voy a crear mi propio país, ¿no? Y crearon sus propios países.
y pues Texas pues ya está ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez ya se separan y bueno, se dice que se tiene que generar ahora cómo vamos a organizarnos. Entonces se crea lo que es el federalismo fiscal. Estamos hablando de cómo se va a redistribuir los recursos. Ajá. ¿Qué papel va a tener el gobierno federal o el gobierno centralizado dentro de nuestro territorio? Y dentro de eso, pues ya se menciona que pues el gobierno centralizado, federal, va a tener la función de recaudar los impuestos. En un principio estaba recaudando el impuesto más importante que se le llamaba el quinto real. ¿A qué se refería con el quinto real? Aquí en nuestro país siempre se juega con la historia a contentillo de quien quiera y siempre se ha dicho que se hundían los galeones llenos de oro, del oro que nos robaban los españoles y no sé qué rollo. Sí es cierto, vinieron y nos robaron, pero no así como lo cuentan en el populismo. La realidad es que era el impuesto, se le pagaba un impuesto a la corona, pues ya en teoría nosotros le pertenecíamos, nos vinieron aquí a colonizar y ya éramos parte de su territorio y teníamos que pagar impuestos. Entonces, por la explotación de las minas de oro y de plata, se le pagaba la quinta parte a la corona, pues se llamaba el quinto. Entonces era la quinta parte y eso era lo que se llevaron los galeones y demás barcos hacia la corona. La realidad es que pues hubieron muchos que mandó la corona hacia nuestro territorio y que estaban robando también a la corona. Ajá. Entonces, ese impuesto, que era el impuesto más importante, decidieron que se le iba a quedar la federación, el gobierno centralizado, lo que hoy es el presidente de la república, para redistribuirlo y pues gastarlo, ¿no? Los estados que producían más oro y plata, pues no estaban muy de acuerdo, entre estos era Zacatecas, y pues generaron varias revueltas y por ahí hubo una separación del territorio de Zacatecas. Ajá. Y también se dijo que el gobierno federal iba a recibir a todas las diplomáticos que vinieran referente a, ¿cómo se llama? Los representantes de otro país, ¿cómo se llama? Cuando hay un representante de nuestro país en otro, ¿cómo se llama? Diplomático, embajador, Ajá. cónsul. A los embajadores y a los cónsules los iba a recibir el gobierno federal, porque ni modo es que fuera cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, esa va a ser la función del gobierno federal. ¿Qué otra cosa? También la parte de, lo atrajo también por conveniencia el gobierno federal sobre lo del pago de las garitas. ¿Por qué? Porque antes, si llevabas tu producto de Guerrero hacia la Ciudad de México, perdón, de Chiapas hacia la Ciudad de México, pues para llegar a Chiapas, obviamente en carro, antes no habían aviones, tenías que pasar por Oaxaca. Entonces, cuando pasabas por Oaxaca, tenías que pagar un impuesto. El impuesto que hubiese puesto Oaxaca podría ser 2, 4, 5, 6, o 10, 15, 20%. Y después tienes que pasar por el estado de Veracruz. El estado de Veracruz también tenía que pagar, le tenías que pagar el tránsito y también podría ser 2, 4, como eran libres y soberanos, ellos ponían la cantidad que quisieran de impuesto. Y ya luego, para llegar a la Ciudad de México, después de que pasaste por Oaxaca, por Veracruz, tienes que pasar por Puebla, si vas pues así, de Chiapas, ¿no? Entonces era una locura. Entonces también eso lo estipularon que lo iba a poner el gobierno federal. Y así, la realidad es que el gobierno federal en esa época no tenía bajo su función, por ejemplo, la educación, la salud, todo eso lo tenían los estados y cada uno se organizaba como podía. Ajá. La realidad es que con el paso del tiempo nosotros tuvimos, si bien es cierto, tuvimos muchísimos años el porfiriato. El porfiriato dejó de alguna forma de permitir que los estados tuvieran varias funciones. Ajá. ¿Por qué?
porque todo se lo fue centralizando para que el gobierno federal decidiera cómo, cuándo y dónde de cada una de las áreas del gobierno, ¿no? Educación, cultura, seguridad y demás. La seguridad no estaba centralizado. Cada estado tenía sus propios guardias, así se llamaban guardias. O sea, esto de la Guardia Nacional no es que de pronto a algún cerebro muy inteligente se le ocurrió, eso también viene de Estados Unidos. Y entonces aquí los estados, los municipios tenían sus propias guardias, eran independientes, libres. Entonces, con el paso del tiempo, el gobierno federal fue atrayendo más funciones fácilmente porque pues iban cambiando la constitución y cómo podían tener los votos necesarios y poder cambiar la constitución. Fácil, tuvimos el porfiriato más de 20 años. Gracias al porfiriato, el presidente Porfirio Díaz iba poniendo cada tanto, pues, gobernadores y todos le rendían pleitesía, ¿no? Y entonces cuando él decía, ahora yo voy a llevar toda la parte de seguridad. Y voy a crear una Secretaría de Estado y que nos va a proteger a todos. ¿Qué decían los otros estados? Sí, está bien, ponemos que le digamos que no al que nos puso. Y así, por eso el gobierno federal se llamaba federalista, donde todos participaban, pero la realidad es que fue un federalismo centralizado, donde el poder emanaba del centro, del presidente de la República. Por eso ustedes pueden ver y si van viendo los cambios en la Constitución, se van a ir dando cuenta que cada vez el gobierno centralizado, el presidente de la República, fue obteniendo más poder así. Hoy yo quiero ahora tener la seguridad, yo quiero tener ahora la educación, yo ahora quiero tener la salud y pues voy creando, pues si yo lo voy a tener, pues voy a tener la Secretaría de Seguridad, voy a tener la Secretaría de Educación, voy a crear la Secretaría de tal, la Secretaría, y por eso tiene tantas secretarías de Estado y cada Secretaría de Estado pues son facultades que tiene el gobierno federal, el presidente de la República. ¿Por dónde? Porque lo establece la Constitución, pero así no estábamos. Ajá. Y también se crea cómo va a ser la repartición de esos recursos públicos y se crea lo que es el federalismo fiscal, que es la parte de los recursos públicos mediante la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece cómo se van a redistribuir esos recursos que va a tener el gobierno federal. Ahora, pues ya no tenemos eso del quinto, pero tenemos los impuestos más importantes, los maneja el presidente de la República mediante su Secretaría de Estado, que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí llegan todos los recursos y los recursos más importantes pues son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y él decide cómo redistribuir esos recursos públicos. Y si nosotros leemos lo que es la Ley de Coordinación Fiscal, pues por ahí podemos ver cómo se distribuyen esos recursos públicos, cómo los estados y los municipios pueden hacerse de esos recursos que establece el gobierno federal, que hay para ellos existen diferentes partidas, están las aportaciones están bien establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, se dice exactamente en qué se va a gastar, en qué áreas, si van a ir a los municipios, y si van a ir a los municipios, si se va a hacer en alcantarillado, en agua y drenaje. O sea, no es nada más, yo pido recursos, me dan recursos y lo gasto en lo que yo quiera. No, está bien establecido en qué se debe de gastar esos recursos públicos. Y si los estados y los municipios no lo gastan dónde y cómo se establece en la Ley de Coordinación Fiscal, lo más seguro es que el gobierno federal, mediante auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría Superior de la Federación, le revise y le diga, me tienes que regresar estos recursos que lo gastaste donde no debías. Ajá. Entonces, esta parte del federalismo fiscal, pues obviamente fue también con el beneficio del gobierno centralizado en el momento que lo crearon, y los estados y los municipios, sobre todo los estados que están en el norte del país, que mandan más recursos en cuanto a impuestos, porque hay más industria, más empleo en esa zona, no están de acuerdo en no recibir el 100% de lo que mandan a la federación. Pues obviamente la federación pues tiene sus propios programas y proyectos, ¿no? Pero ahí es donde ustedes podrán decir cómo voy a estar de acuerdo que mis recursos del estado de Nuevo León
sean gastados en un tren que a mí no me interesa, que es en el sur del país, ¿no? Cuando el recurso viene de aquí, nosotros estamos trabajando y pues queremos que nos lo regresen porque nosotros queremos invertir en nuestra zona y no es un trenecito, no es un aeropuerto, no es una refinería lo que nos interesa. Ajá. Entonces ahí está la problemática de, de estos estados, estos municipios en los cuales quieren que se revise el federalismo fiscal porque la repartición para ellos no es la más adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando ustedes han escuchado que hay problemas con algún estado, algún municipio y que se han unido, y realmente tengo que señalar que el gobierno que tuvo más problema, porque fue un bloque bastante grande, eran todos los priistas, es decir, todos los estados, todos los gobernadores de los estados estaban en su contra, fue cuando subió Vicente Fox, porque al ser él el único que había llegado de otro partido, pues obviamente los gobernadores que tienen que apoyarlo en cuanto a votaciones para hacer cambios y demás, no exactamente los gobernadores, sino sus bancadas en el Congreso de la Unión, ¿no? Pues todo le decían que no. El presidente decía, podríamos hacer tal cosa, mando tal documento para que se haga tal proyecto, y todos decían no. ¿Por qué? Porque eran de otro partido. Ajá. Y por desgracia no tenemos políticos que vean el beneficio del ciudadano. Ellos nada más juran sobre la Constitución que van a beneficiar, hacer cumplir y no sé qué tanto la Constitución y demás, pero de boca para afuera, porque la realidad es que no buscan el beneficio del ciudadano, sino sus beneficios políticos. Entonces, esta parte el bloque que estuvo contra Vicente Fox, pues si ustedes se remontan a esta historia, pues eran todos los gobernadores. ¿Sí? Y después, no estoy hablando, sino que son datos, después dicen, ay, es que existen exgobernadores del estado y yo soy el más golpeado de la historia, que no sé qué, entonces no sabe nada de la historia de Vicente Fox, donde un bloque completo, que eran todos los gobernadores priistas, no aceptaban nada que decía el presidente de la República y por ende también su Congreso, ¿no? Porque el Congreso estaba constituido de priistas. No había otro partido, eran priistas. Entonces le iban a pasar una modificación de ley, un estatuto, un reglamento, una mejora, un proyecto que él quisiera hacer. Claro que no. Entonces no esperen grandes resultados en esa administración. Aparte las problemáticas que tuvieron, ¿no? Pero tenemos que hablar de fondo, que pues, ahí viene esa parte. Ya luego pues continuamos con otro gobierno panista, pero también tenía gobernadores priistas y congreso priista, entonces difícilmente vas a lograr algo. En la administración actual, gracias a que la mayoría son de su partido, pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces son diferentes. Y 3, 4 gobernadores, 5 gobernadores, o no sé, creo que 10 tiene la oposición, pues no pintan a comparación de la cantidad que ellos tienen. Entonces, esta es la parte del federalismo fiscal, cómo se tienen que redistribuir los recursos y por ende quieren hacer una revisión para que les toquen más recursos. Y también para que el gobierno federal no gaste a manos llenas y no los beneficie a quienes realmente están trabajando y están mandando estos recursos hacia la federación. ¿Tienen dudas o comentarios? Sí, algunos comentarios, como, bueno, como estamos hablando de presupuesto, ya usted ya lo ha dicho todo. Entonces, por eso también que los presupuestos están regulados por la ley, porque lo que se quiere evitar es que, que el gobierno cometa abusos con el dinero público, ¿no? Y como estaba hablando de, yo creo que eran los congresistas, que son diputados y senadores, pues cuando un presidente está ahí y su partido tiene más legisladores, entonces seguro que se va a aprobar la mayor parte de presupuestos que ellos
o que el presidente les va a presentar, porque son del mismo partido. Por eso es importante ganar las elecciones legislativas para tener más legisladores a fin de que tus proyectos sean aprobados. Pero usted ha tocado una parte ahí que es la parte de que los legisladores también tienen que mirar lo que benefician al pueblo, porque ellos trabajan por el pueblo. Por eso está el poder legislativo, que es normalmente el pueblo. Ahora, si un gobernante presenta un proyecto, aunque la mayoría de los legisladores no son de su partido y el proyecto beneficiará al pueblo, evidentemente lo tienen que apoyar y lo aprueban. Pero como lo ha dicho usted, muchos ahora ya no trabajan para el pueblo, sino para sus beneficios. Yo me acuerdo aquí cuando entró Donald Trump, yo estoy en Estados Unidos, yo vivo en Houston, Texas. Cuando entró Donald Trump, decía que iba a revocar Obamacare, que no servía y por lo tanto habría que eliminar ese programa que no servía para Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? La mayor parte ya habían votado, solo faltaba John McCain, que era un republicano. Pero John McCain sabía que Obamacare funcionaba en el estado donde él representaba, que era Arizona. Entonces, si él votaba en contra de Obamacare, iban a sacar ese programa, lo iban a revocar. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque efectivamente él dijo que Arizona beneficiaba con Obamacare. Entonces, él no puede votar en contra de un programa que beneficia a la gente que representa. Y él votó en contra. Así normalmente tiene que ser. Es que el arma de tener, es que todo emana desde el hecho de que tengamos legisladores capacitados y legisladores que no estén alineados con su partido, porque el legislador viene de un partido, pero Sí. una vez ya es elegido y le ha dado la confianza al pueblo, él ya no se tiene que identificar con ningún color de partido. Así Ya es. él es parte de una institución que va a beneficiar a la ciudadanía. Si bien es cierto, un partido me llevó, tuve que estar dentro de un partido para que yo pueda ser elegido o puesto en ese poder, porque aquí en México tenemos no nada más por elección, sino por parte proporcional. Se deben de quitar esa parte de, es que si ahorita el presidente que está es de mi mismo partido, entonces le voy a pasar todo. Y si es de otro partido, no le voy a pasar nada. El problema que hay cuando son del mismo partido y son mayoría es que no son una contención para el presidente de la República. Siguen sin hacer su trabajo. Cuando no son de su partido, no les pasa nada, aun cuando sean cosas buenas y en beneficio de la ciudadanía. Cuando son de su partido, les pasan todo, aun cuando no sea en beneficio de la ciudadanía. Entonces, el objetivo, el punto no es, es que ganen las elecciones y que, bueno, si ahorita está Morena, que la mayoría sea Morena también en el Congreso. No, porque entonces ellos no contienen al presidente de la República y hacen todo lo que pide el presidente, aun cuando esté mal. Entonces, también todo el poder no es bueno, pero ahí no se trata, nos damos cuenta que no se trata ya de los partidos, se trata de las filias, las fobias que tiene cada una de las personas individuales, porque puede ser que yo soy, por ejemplo, partido Morena, ¿no? Yo soy del Congreso de Morena y estoy en el Congreso de Morena, pero si el presidente está haciendo algo incorrecto, yo debo hacérselo notar al presidente.
No todo lo contrario de decir, bueno, él está mal, pero no importa, o no reconocer que está mal, o no analizar que está haciendo mal las cosas. Entonces, aquí el problema son las personas, sean del partido que sea. Ya hemos pasado en la historia que dándole el poder, que teniendo todos de su mismo partido, no ha beneficiado al país. Y eso lo vimos con este periodo tanto del porfiriato, que tuvimos más de 20 años, y después cuando entró el PRI y que todos eran priistas. Entonces hacían lo que el presidente dijera y lo que ellos quisieran, aun cuando no beneficiara al país. Después tuvimos esta parte donde les mencioné que estuvo el Partido Acción Nacional y donde no le pasaban nada. Ah, no, tú eres de otro partido, no te voy a aceptar nada, ningún cambio en ley. Aquí en el Congreso casi ni te asomes porque no te voy a aprobar nada. Y ahora volvemos a la otra parte. Estamos otra vez experimentando lo que ya vivimos y que nos dimos cuenta que no funcionó. Son de su mismo partido, tanto el Congreso como el presidente, y le pasan todo al presidente aun cuando vaya en contra de la misma Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la solución no es que tener prácticamente a todos los del Congreso que sean de tu mismo partido. El problema es las gentes que están ahí, que no entienden, que no están ahí para servirle al presidente, están ahí para servirle al pueblo. Y mientras sigamos con ese tipo de gente en la política, en el caso de México, vamos a seguir teniendo problemas. No sé si me expliqué. ¿Alguien levantó la mano? Yo creo que era Yomara. ¿Ya la bajaron? ¿Ya no quieren? Maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Le saluda Xiomara desde Ecuador. Sí, Sí, realmente lo que se dice no está muy lejos de la realidad de la mayoría de los países sudamericanos, incluyéndolo Ecuador. Esto ha pasado con todos los presidentes. Cuando la mayoría legislativa es del partido de gobierno, pues se aprueban leyes, sean o no sean beneficiosas para la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no, es lo que le está pasando hasta al presidente, que se le termina su periodo ya en pocos días. Como él no tiene mayoría, lastimosamente, ninguna ley que él ha enviado, pues ha sido aprobada. Y han sido leyes que realmente podrían haber beneficiado a mucha gente, al país, a la sociedad, pero no ha pasado. Eso, maestro, mi aportación. sí, pero pues aquí vuelvo a lo mismo, estamos hablando de las personas en sí, el problema es la gente que está metida en la política, porque hoy son de color naranja, mañana son verde, mañana son azules, entonces ellos brincan de un lado a otro, ellos no tienen ética política, es conforme Sí, a maestra, es que ya no son políticos, ya son politiqueros. mercenario, ajá, politiquería, sí es cierto. Entonces, pues ya experimentamos de los dos tipos, ¿no? Del que están todos alineados al presidente, de los que no están alineados. El caso es que pues son las mismas gentes, los mismos grupos y se organizan para apoyar o no apoyar. Y si ellos continúan, pues mañana, por ejemplo, si mañana pasado gana otro partido, muchos de estos partidos, de los diferentes partidos, se van a ir hacia allá y se van a alinear ahora con ese, aunque sea todo lo contrario de esta administración. Y van a hacer, sí, van a decir, ejemplo, hay que perseguir al gobierno de López Obrador porque hicieron, allá van a ir y van a decir, sí, hay que sacrificarlos, hay que hacerles, hay que, lo que sea, porque así es cada administración. En cada administración ustedes no van a escuchar que un presidente de la República dé las gracias a su antecesor por el trabajo que hizo o lo que no podía hacer. Y si hizo algo que no fue correcto, yo no lo veo que los estén encarcelando. O mínimo, hacerlo del escrutinio público, ¿no? Y decir, aquí están las pruebas, esta persona hizo esto. No, no ha habido ninguno. Nada más dicen, ay, es un ratero. Las pruebas, ¿qué investigación hiciste? ¿Dónde están los datos? Porque si empezamos a hablar de otros datos, pues ya valió, ¿no? Si en todos vamos a tener otros datos. Casi en la vida diaria, ¿no? Que les digan ustedes, es que tú me mentiste, me dijiste otra tal cosa, ¿no? No, yo tengo otros datos. Yo te dije otra cosa. Tú lo entendiste mal.
Entonces no se trata de eso, se trata de lo que es la realidad. Y todo recae en que son personas que no quieren hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces ese es el problema, ya independientemente del color del partido que sea. Ya pasamos por el PRI, cero. Ya pasamos por el PAN, cero. Ya estamos con Morena, estamos igual. ¿Cuáles cambios? Ninguno. Y no porque me lo repitas 10 veces, yo te voy a creer que hay un cambio, ¿no? Esta sería la pregunta de investigación. Ok. Presupuesto. Pues el presupuesto es todos los recursos que se tienen y se dice hacia dónde se van a ir estos recursos económicos. Entonces, el presupuesto es el plan de acción para cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros. Hay diferentes corrientes a través de la historia referente a el presupuesto. Está la escuela clásica o liberal, la escuela moderna o keynesiana, la escuela contemporánea, los neoclásicos, diferentes. A través de la historia pues han tratado de hacer análisis e investigaciones para ver cómo se comporta pues la parte del presupuesto y pues han salido diferentes corrientes. La descentralización, recordemos que la descentralización es quitar del centro, quitarle el poder al centro. En este caso, las secretarías de Estado que están dentro de, abajo de la jerarquía del presidente de la República, pues están centralizadas. A él le rinden cuentas directamente, recordando que en el caso de México y la mayoría de América Latina, estamos divididos en tres, ahí se me fue, en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se ha malinterpretado y pensado que el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, está por encima de los otros dos poderes, que es el Congreso y que es pues a los magistrados, cuando todos esos otros dos están a la par del poder del presidente de la República. Cada uno tiene diferentes funciones. El Congreso, crear leyes y reglamentos. El presidente de la República, seguir esas leyes y esos reglamentos. El judicial, pues ver toda la parte del cumplimiento e incumplimiento de esas leyes y reglamentos. Entonces están a la par. El presidente no está por arriba de un magistrado, es su par, es su igual. Lo mismo con un diputado y con un senador. Un diputado es su igual del presidente de la República. Ajá. Nada más que el trabajo del presidente de la República, pues es algo que nosotros, que está más en el foco, ¿sí? Porque él tiene las secretarías de Estado y, como les dije, pues él centralizó, él dijo: yo voy a llevar a cabo toda esa función de la educación, voy a decidir cuántos libros, cómo los libros, dónde se van a redactar, cómo se van a distribuir, y la creación de escuelas y ver toda la parte de la educación. Entonces, como eso es lo más visto, lo más que nosotros, los ciudadanos de a pie, que les llamo, es lo que más vemos, difícilmente vamos a estar viendo que si el diputado está haciendo su trabajo referente a creando leyes o demás. No, realmente pues no. Y menos con los abogados, que son los magistrados, ¿no? Ahí menos nos metemos. Pues la realidad es que son sus pares, son sus iguales. Y por desgracia, en los países se ve como que el presidente pues está por encima de ellos, cuando es un gran error. Entonces, esta parte de la descentralización nos dice que es el proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades descentralizadas. Ejemplo, ya les dije, el poder del presidente de la República es centralizado con sus secretarías de Estado. Dentro o al lado de las secretarías de Estado, por decirlo así, al lado me refiero a un organigrama,
están las organizaciones descentralizadas, que ayudan en una actividad muy específica a cada una de estas instituciones centralizadas que le rinden cuenta al presidente de la República, que son secretarías de Estado. Ejemplo, la Secretaría de Estado, la Secretaría de Educación, el presidente de la República nombra al secretario de esa Secretaría de Educación Pública, y obviamente también a esas secretarías el gobierno federal les transfiere directamente recursos para la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y tiene sus propias leyes, hay su ley, su reglamento de la Secretaría de Educación y todo. Tiene la parte normativa, la parte de los dineros, todo es de esa única organización. O sea, la ley de educación es para la Secretaría de Educación, no se va a aplicar en la Secretaría de Salud o en la Secretaría de Seguridad, no, tiene su propia normativa cada una de ellas, pero cada una de ellas necesitan ayudas de otras instituciones que no los nombre el presidente de la República directamente, y a esas instituciones se les llama descentralizadas. Hay diferentes figuras, hay descentralizadas, paraestatales, desconcentradas, y cada una de esas figuras, y me refiero a la figura jurídica. Cuando hablo de figura jurídica, estoy hablando que cada una de esas tiene su propia ley y reglamento. Entonces, la Secretaría de Educación, o más bien la de Salud, ejemplo, la Secretaría de Salud tiene organismos descentralizados. ¿Cuáles son esos organismos descentralizados? Ejemplo, es el Instituto Nacional del Seguro Social. El IMSS tiene una función específica: dar seguridad de salud a los trabajadores de empresas. Ese es el IMSS. Pertenece a la Secretaría de Salud, pero es un organismo descentralizado. Ese organismo hace su trabajo específico, que es brindar salud a esos trabajadores de empresas, y también ese organismo recibe recursos directamente, y también tiene su normativa directamente esa institución, pero también le aplica la normativa de la Secretaría de Salud. Entonces, hacen actividades muy específicas de las secretarías de Estado, y entonces se crea esa figura de descentralización. Otro, y que es lo más conocido sobre todo para los mexicanos, está la Secretaría de Energía. Esa Secretaría de Estado es centralizado, a su secretario lo pone el presidente de la República, tiene sus leyes, sus reglamentos y demás, pero también tiene una institución, ahora no se le llama descentralizado, se llama paraestatal. Y esa paraestatal es Petróleos Mexicanos, y tiene la figura jurídica de paraestatal porque a diferencia del centralizado y descentralizado que les mencioné del Seguro Social, todos son recursos públicos. La paraestatal tiene otra figura. La figura jurídica que tiene es que el 51% está constituida de recursos públicos y el 49% es de recursos privados. Por eso no es la figura descentralizada, sino paraestatal, para que pueda cumplir con esos dos requisitos, públicos y privados. Entonces, Petróleos Mexicanos es paraestatal, así hicieron la normativa que se iba a llamar la figura paraestatal. No, pues la paraestatal debe de tener tales y tales y tales características. Dentro de estas es que debe tener recursos públicos y recursos privados. Por eso generaron ese otro concepto, otra figura. Ajá. Y en el caso de esta descentralización, dice proceso mediante
del cual se transfiere el poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización. No estamos hablando del nivel central como presidente de la República, sino poder central de una organización como es una Secretaría de Estado, a unidades descentralizadas o alejadas del centro. Ahora bien, contabilidad gubernamental. Se tuvo que crear una contabilidad gubernamental porque los estados y los municipios llegaban a su contabilidad como quisieran. Y ustedes pueden decir, ¿qué importa que lleven cada uno su contabilidad? Siempre esté en orden. No, porque cuando se les va a revisar, no se les entiende a qué se refería, porque recuerden que en la parte de contabilidad, pues el contador va diciendo, bueno, compras, pero ahí en la parte de compras quiere distinguir unas compras especiales que realizó porque fue de urgencia o porque lo quiso caracterizar de tal forma porque es algo muy específico. Entonces tú cuando vas a revisar la contabilidad dices, si esta, sí dice compras, pero hay subcuentas y estas subcuentas, ¿por qué pusieron estas otras subcuentas que no identifico? ¿Sí? Porque el que las está haciendo pues pone nombres para que él recuerde, ¿sí? Pero si vamos así a los estados y a los municipios, más que en Oaxaca hay más de 100 municipios, imagínense, cada uno de Chile y de mole y le ponen el concepto que quieran, pues no. A la hora de que se van a revisar, que son recursos públicos, ¿cómo los reviso? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Más bien, ¿qué se imaginó la persona que le puso el concepto en ese concepto? No sé, el que lo hizo. Y ya cuando vas, seguramente ya no está la persona que hizo esos estados contables. ¿Y qué quiso poner? Pues quién sabe, solamente el que lo hizo sabe. Ajá. Pues era necesario generar una contabilidad gubernamental. Y si no más recuerdo, en el 2008 fue donde se creó la ley de contabilidad gubernamental. Es el tipo de contabilidad que registra las operaciones financieras de las entidades, dependencias y de los municipios. Ajá. Entonces, pero por eso fue la necesidad de crear una contabilidad para que cualquiera que lo lea lo entienda. Y no pongan ahí cualquier concepto que pues es para que yo lo entienda. Si yo lo pongo, pues sé por qué estoy poniendo ese concepto, pero no se trata de eso. Hay diferentes tipos de importancia conforme al presupuesto. Hay una importancia política, importancia económica e importancia social. Dentro de la importancia política tenemos que mencionar que es pues básicamente el poder de decisión que se tiene que tomar desde la cúpula política. Ahora bien, la importancia económica. Esto se refiere a cómo se tienen que redistribuir estos recursos públicos y que tienen de alguna forma que tener una repercusión y que tienen que estar bien categorizados para cada una de las inversiones y consumos y en general para abocarlo hacia la parte económica. La parte de la importancia social, por eso hay dos incisos, pues es muy importante que se vayan los recursos hacia las áreas e instituciones y sobre todo los sectores de la sociedad en los cuales van a ser beneficiadas. Al grupo muchísimos más grandes, abarcar lo más posible a grupos grandes para que beneficien a los más desprovistos. La función de distribución, pues no es otra más que la forma en la cual se tienen que distribuir los recursos públicos. No sé si ustedes ya llevaron una materia de análisis y evaluación de políticas públicas. Aquí es donde entraría la forma en la cual se tienen que distribuir los recursos públicos, pero sobre todo las políticas públicas que se están implementando para que esas planes y proyectos que van a beneficiar a los sectores más desprovistos, pues sean los más adecuados. Dentro de las técnicas que hay para identificar el presupuesto costo-beneficio, pues son todos aquellos presupuestos que de alguna forma van a solucionar una problemática que está generando otros problemas. Ejemplo, si hay problemáticas de drogadicción y yo no genero una política pública, me va a repercutir en la parte de seguridad, en la parte de salud, va a haber más delincuencia, va a haber más gente que tenga que recibir medicamentos dentro de la Secretaría de Salud y por ende me va a generar más costos y no va a beneficiar de alguna forma indirecta a este gasto que se está realizando.
hay diferentes formas o diferentes perspectivas desde donde se tiene que analizar el presupuesto público. Está como instrumento de gobierno, como instrumento de programación económica, como presupuesto de administración, como acto legislativo, como documento, como instrumento de control, de donde como instrumento de consumo, pues es la forma en la cual se van a ir basando cada una de las actividades que se tienen que llevar a cabo con el beneficio de los ciudadanos. Como instrumento de programación económica y social, pues no es otra cosa más que el Estado tiene que definir cómo se tiene que invertir ese recurso público. Como instrumento de administración, esta parte de la administración es muy importante, ya que toda la parte del funcionamiento de los gobiernos tienen que identificar cómo se tienen que administrar para el beneficio de los ciudadanos estos recursos públicos. Como acto legislativo, pues obviamente que se tiene que el Congreso de la Unión tiene que autorizar la forma en la cual el gobierno está planteando su presupuesto, cómo se van a gastar. Como documento, pues se tiene que ponerse en un documento qué cosa, cuántos recursos tengo, cómo los voy a gastar y por ende, pues obviamente solicitar la autorización ante el Congreso. Como instrumento de control, pues con el recurso público, con los dineros, se tiene controlado cada una de las áreas y también cada uno de los estados y los municipios. ¿Qué es el equilibrio vertical? Para generar este tipo de equilibrio fiscal es indispensable e ineludible establecer transferencias compensadoras desde el nivel nacional a los gobiernos subnacionales, desde el presidente de la República hacia los gobernadores. Tienen que generar bien la línea de cómo se tienen que redistribuir estos recursos públicos. El presupuesto privado, plan donde se establecen las metas y objetivos y logros que desean alcanzar, pero ¿quiénes? Las empresas. Si nosotros hablamos de la escuela moderna keynesiana, dentro de esta, la evaluación histórica del presupuesto público esta corriente acepta el déficit. Cuando nosotros escuchamos déficit es pérdida de recursos. Acepta la pérdida de presupuesto como multiplicador de la demanda a través de mayor gasto estatal, financiando incluso mediante emisión monetaria con el objetivo de promover. Esta es una de las escuelas más antiguas y sobre todo está en otra época, por eso dice la parte de la emisión monetaria, porque en la actualidad en los bancos centrales, los bancos de cada uno de nuestros países que son los que están viendo la redistribución, la impresión del papel moneda y de las monedas, pues tienen unas políticas en las cuales bien establecidas de cómo, cuándo y dónde se puede imprimir papel moneda. En esta época, pues necesitas dinero, pues ponte a imprimir billetes, así como en Venezuela, que tienen como 50 billetes, 100 billetes que valen $1, ¿no? Un bonchezote, me refiero a bonche a mucha cantidad de billetes juntos y que la realidad no sirven. Imprimieron un montón de billetes, pero esos billetes no valen. ¿Tienen alguna duda o comentario? Sí, yo sí tengo un comentario. Dígame. Usted estaba hablando de que, bueno, cuando hemos hablado de los poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y usted ha dicho que muchos piensan que el poder ejecutivo está encima de los demás poderes. Eso pasa porque en países dictatoriales esto confunde mucho. Yo siempre doy el caso de mi país. También podemos dar el ejemplo de Venezuela, de Cuba, donde el presidente casi lo hace todo. A pesar de que hay un poder legislativo, que ahí está el pueblo, y hay un poder judicial, que es el que se encarga
de hacer cumplir la ley, y si haces algo en violación de la ley, te aplican y te dan el castigo. El presidente hace todo. Por ejemplo, en mi país, el presidente nombra jueces, nombra magistrados. ¿Por qué? Ahí no se hace carrera judicial, que uno se gradúa como licenciado en Derecho, se hace de abogado, de ahí te nombran a juez, no haces carrera judicial. ¿Y quién hace todo eso? El presidente, que es el del poder ejecutivo. Y en el poder legislativo, obviamente el presidente nombra a los diputados y nombra a los senadores. En mi país son 100 diputados y todos son del partido del presidente. Hay 70 senadores y todos son del partido del presidente, a pesar de que hay muchos partidos políticos. Ahora, cuando la gente ve esto, cuando la gente ve cosas así, que es lo mismo, pasa lo mismo, casi similar en Venezuela, en Cuba, que son países dictatoriales, es por eso que la gente ve así y llegan a la conclusión de que el poder ejecutivo es el que está encima de los demás poderes, a pesar de que no es así. Cuando nosotros analizamos un caso de un país democrático, digamos Estados Unidos de América, ya vemos que no es así, hasta incluso México no es así, porque aquí el juez puede bloquear una propuesta del presidente, digamos propuesta de ley o lo que sea, y el juez le dice que esto es inconstitucional. Usted no puede hacer esto porque no es su campo. Aquí se hace. Y donde los legisladores, pues, para convertirse en un legislador, tienes que ser votado, te votan. El pueblo te vota, porque el pueblo es el que te está delegando para que trabajes para ellos. O sea, representas al pueblo. Por ejemplo, en Estados Unidos son 100 senadores porque hay 50 estados y cada estado tiene 2 senadores. Y el pueblo es el que vota a estos senadores. Y en los países dictatoriales, el presidente lo hace todo. Por eso la gente piensa eso. Y con razón cuando lo piensan así. Pero sabemos que no es así. Bueno, es mi comentario. Sí, sí, yo pienso que también es la ignorancia, porque, por ejemplo, si bien es cierto, en México no es dictatorial. Esto lo menciono porque, por ejemplo, pues, en el transcurso de este año, del año pasado, hubo una reunión y asistió el presidente y la magistrada presidenta del Poder Judicial. Y pues muchos se ofendieron y dijeron, ¿cómo es posible que todos, por decirlo así, mucha gente se levantó a aplaudirle al presidente? Ella se quedó sentada, le aplaudió, pero sentado. Entonces se ofendieron porque no se levantó, y dijeron, ¿cómo no te vas a levantar ante tu superior, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso hago esos comentarios, con independencia de países dictatoriales, yo creo que es la ignorancia de las personas. Bueno, en este caso, México es un país democrático, todos lo sabemos. Es la ignorancia de las personas, es cierto lo que dice usted, pero también la realidad está ahí. Usted analiza ese contexto, donde hay 3 poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que son independientes. Pero ¿qué pasa? El poder ejecutivo secuestra al poder legislativo. No pueden hacer su trabajo. Secuestra al poder judicial. Entonces, cuando la gente ve eso, reitero, cuando la gente lo ve, entonces llegan a esta conclusión. Cuando usted y yo y todos los que estamos aquí sabemos que no es así, pero los hechos les hacen llegar a esta conclusión. Y por eso le estoy diciendo con razón, ¿cómo es posible
¿Cómo es posible que el presidente nombra a magistrados, nombra a jueces y nombra a los senadores, nombra a los diputados? ¿Usted qué diría? Vamos a ser honestos. Sabemos que no es así, pero si esto ocurre, como el caso que está en Venezuela, como el caso que está en Cuba, donde una familia está llevando casi un país y el resto no dice nada, ¿usted qué diría? Vamos a ser honestos, ¿no? Porque, bueno, estamos estudiando, estamos en la universidad, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es lo que ve la gente. Y como no tienen esos conocimientos, yo mismo estoy en debates así que les digo que lo mismo que está diciendo usted, que no es así, pero cuando te dicen, ¿y por qué el presidente hace esto? Y usted le responde que es por la dictadura. Entonces dicen, porque es el que manda. Es que son cuestiones que a veces es difícil explicar a la gente cuando estas cosas ocurren en otros países. No ocurren en México, no ocurren en Estados Unidos, no en España. En países occidentales, todo tranquilo. Pero sabemos que hay otros países que sí el presidente lo es todo, cuando no debe ser así. Sí, así es. Es bastante complejo porque pues en todo estamos tratando con personas y cada una de las personas tiene ideas diferentes. Lo importante es que existan servidores públicos que quieran hacer su trabajo. De ahí viene la problemática, el análisis que se tiene que llevar a cabo. Entonces, es bastante complejo porque pues estamos tratando con personas y no todas quieren realizar su trabajo. Cada uno lo hace a su entender y sobre todo que hay muchísimas personas que desconocen algo tan sencillo de las jerarquías, ¿no? Institucionales. Ya desde ahí, pues el desconocimiento hace que hablemos desde el conocimiento y opinemos desde el desconocimiento. Y por lo regular, pues sobre todo en América Latina, pues hay sectores muy grandes, ¿no? Y son por lo regular los que votan y los que desde el conocimiento generan tal vez de alguna forma conflictos hacia la población total. Pero pues, insisto, es bastante complejo. Así Y es. tiene toda la razón en todo lo que comenta, pero como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, Sí. no es tan fácil analizarlo. Si Yo le le preguntamos entiendo. a Y por diferentes eso, personas, en países, lo siento, en países dictatoriales, ahí no se fomenta la educación, porque esa gente sabe que cuando la gente está educada, es difícil engañarles. Ahora, cuando la gente no tiene esa formación, pues aceptan cualquier cosa. Por eso mismo que en esos países pues no se fomenta la educación. Y todos son gente sumisa. Lo que dice el presidente, pues es lo que acepta todo el mundo. ¿Por qué? Porque según ellos, no se puede ir en contra de las ideas del presidente, a pesar de que es un ser humano como todos nosotros, ¿no? Simplemente está ahí como un administrador del país, porque alguien tiene que estar ahí para decir que, mira, el dinero lo vamos a hacer tal cosa con el dinero y tal. Además que como ya lo sabemos todos, los legisladores tienen que aprobar esos presupuestos. Y si no están de acuerdo, pues no hacen nada. Y bueno, aunque el presidente tiene ese poder de veto, que si los legisladores elaboran un presupuesto y él no está de acuerdo, puede decir no firmar el presupuesto hasta tanto que ellos hagan lo que dice. Como lo que pasó con Donald Trump, cuando quería construir su muro, ¿no? En la frontera con México. Y
y el gobierno se paralizó. ¿Por qué? Porque los senadores, los legisladores no estaban de acuerdo en incluir una cantidad que ellos no querían incluir en un presupuesto. Sí, Y sí, así, sí. Pues es bueno, complejo. ya es de noche. Porque no, insisto, no es necesario que sean, que se identifiquen como países dictatoriales para darnos cuenta que el presidente ejerce el poder en muchos lugares, centraliza el poder y hace creer a su población que pues es al que hay que rendirle pleitesía, ¿no? Claro. ¿Alguna duda, algún comentario más que quieran hacer? ¿Nada? Bueno, entonces muchas felicidades por el curso. No sé si tengan alguna duda referente a sus calificaciones, cómo pasar el curso, si anda por aquí alguien que no tenga el curso ya pasado, o sea, que ya tenga prácticamente su 10. Yo creo ¿No? que, bueno, yo no estaba participando o asistiendo en todas las clases, pero yo creo que yo he estado siguiendo los videos y todo ha sido excelente a mi forma de ver las cosas. Y yo Muy veo que bien. la mayoría van a tener ese 10, ¿no? Van a ver cuando se van a llevar sorpresas, porque no pasa eso, no sé por qué. Cuando les mando las calificaciones, le mando la calificación de todos con su número de boleta, no saben quiénes son. Y ahí van a ver, pueden revisar y van a ver muchas calificaciones no satisfactorias. Pero bueno, pues ni modo, no se puede hacer más. Sí, Ya les di todas las herramientas que pude y quien las aprovechó, pues muchísimas felicidades. Esta es su última clase regular. Va a haber una clase de recuperación la siguiente semana, pero eso es básicamente para todos aquellos que han reprobado y vamos a hacer algunos ejercicios. Les voy a hacer ahí algunas preguntas para que resuelvan. Ajá. Y no son otra cosa más lo que ya vimos, ¿sí? Pues entonces, muchísimas felicidades. No los detengo más. No sé si algunos tengan otras clases por ahí. Ya me pasé. Les deseo muchísimo éxito en sus siguientes cursos. Felicidades. Bye muchas bye. gracias.